¿Sabías que hay pecados que nos impiden recibir la Sagrada Comunión? Muchos católicos se acercan al altar sin saber que están en pecado grave, y eso puede tener consecuencias espirituales muy serias. En este video te explico qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica, cuáles son esos pecados y cómo hacer una buena confesión para recibir dignamente a Jesús en la Eucaristía. Quédate hasta el final porque también te voy a dar un modelo de examen de conciencia y una guía paso a paso para confesarte bien. Vamos a comenzar. En la enseñanza de la Iglesia Católica no se puede recibir la Sagrada Comunión si se está en estado de pecado mortal, sin haber recibido antes la absolución a través del sacramento de la reconciliación, es decir, de la confesión. ¿Qué es un pecado mortal? Nos preguntamos. A veces somos ignorantes y no sabemos cuáles son esos pecados de materia graves. Pues un pecado mortal es una falta grave que destruye la gracia en el alma y rompe la relación con Dios. Para que un pecado sea mortal deben cumplirse 3 condiciones: de materia grave, de pleno conocimiento y de consentimiento deliberado. En materia grave quiere decir un acto objetivamente grave. Pleno conocimiento de que lo que se hace es pecado grave. Un sentimiento deliberado se hace libremente o con alguna intención. Ejemplos comunes de pecados mortales por los que se debe comulgar sin antes confesarse son, por ejemplo, faltar a misa los domingos y días de precepto sin causa justa, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es decir, la fornicación, el adulterio, o sea, tener relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge, uso deliberado de anticonceptivos, según la doctrina de la Iglesia, pornografía o masturbación, robo o fraude, mentira grave o calumnia, aborto procurado o cooperación directa con él, odio grave hacia otra persona, negarse a perdonar, participación en prácticas ocultistas, esotéricas o satánicas. Todos esos pecados nos hacen daño de alguna manera para nosotros poder recibir la Santa Eucaristía sin habernos confesado primero. Sobre el pecado mortal y la comunión, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 385 dice: conviene que los fieles se acerquen a la Sagrada Eucaristía habiendo recibido la absolución en el sacramento de la penitencia, si son conscientes de haber cometido un pecado mortal. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Entonces, para el catecismo, ¿qué es un pecado mortal? El numeral 1857 dice: para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal el que tiene como objetivo una materia grave que es cometido en pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Eso dice el mismo numeral, lo que yo le había explicado antes. Sobre el respeto al sacramento, el numeral 1387 dice: para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles observarán el ayuno prescrito por la Iglesia, la actitud corporal, gestos, vestiduras. Manifestará el respeto, la solemnidad y la alegría de este momento en que Cristo se hace nuestro huésped. El Catecismo de la Iglesia Católica en numeral 385 sigue diciendo: conviene que los fieles se acerquen a la Sagrada Eucaristía habiendo recibido la absolución en el sacramento de la penitencia, si son conscientes de haber cometido un pecado mortal. San Ambrosio dice: aquel que ha pecado y a quien se le ha perdonado no se atreva a hacer algo que no se atrevería a hacer si todavía estuviese en pecado. Porque si no se atrevería cuando está en pecado, mucho menos debería hacerlo sabiendo que ha pecado. El catecismo de la Iglesia se basa realmente en las palabras que dice San Pablo en Corintios 1, primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo del 27 al 29. Dice claramente: quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre de Jesús. Examínense, pues, cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz.
Pues el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. ¿Qué hacer si se ha cometido un pecado mortal? No comulgar si no se ha confesado primero, acudir al sacramento de la reconciliación lo antes posible, y solo puedes recibir después de haber recibido esa absolución. Así se puede comulgar dignamente, pero haciendo también un examen de conciencia completo, sin ocultar alguno de esos pecados, porque a veces por vergüenza ocultamos alguno de esos pecados, entonces así no se vale. Yo me confesé yo sola, yo hablé con Dios y yo fui al Santísimo y me confesé y ya. No, es el sacerdote el que tiene la autoridad, porque así se lo dio Jesús en Pedro, cuando le dijo: Simón, de ahora en adelante te llamarás Pedro, ¿verdad? Y eso lo sabemos todos los católicos. Le dio la llave del cielo, diciéndole: lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, con lo que desates en la tierra se desata en el cielo, refiriéndose a la confesión. San Pablo, en 1 Corintios, también dice que quien come el cuerpo de Jesús indignamente come su propia condenación. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. En resumen, realmente no se puede comulgar si se está en pecado mortal. Es obligatorio confesarse antes si se tiene conciencia de un pecado grave. La comunión exige una preparación espiritual y física adecuada. Entonces, si tú piensas que has cometido algún pecado de esto o algún familiar, alguien que tú conozcas y tú quieras orientarlo, le puedes ayudar con este examen de conciencia para que pueda hacer una verdadera confesión. Y te lo voy a dar con todos los mandamientos, cada mandamiento, para que se haga, o sea, coger los 10 mandamientos y cada mandamiento, entonces voy a hacer un examen de conciencia uno por uno. El primero: amarás a Dios sobre todas las cosas. Me puedo preguntar a mí misma: ¿he dudado o negado la fe católica? ¿He practicado supersticiones, brujería, hechicería, espiritismo u horóscopo, cosas como esas? ¿He dejado de rezar por pereza o indiferencia? ¿He puesto otras cosas o personas por encima de Dios? Dinero, fama, placer, etcétera. Eso sería una idea más o menos de lo que pudiéramos hacer con el primer mandamiento. En el segundo: no tomarás el nombre de Dios en vano. Puedo pensar: ¿he dicho el nombre de Dios sin respeto? ¿He blasfemado o insultado cosas sagradas? ¿He hecho promesas a Dios que luego no he cumplido? Ahí tenemos ese segundo mandamiento. Esas preguntas no las podemos hacer. Si es así, entonces vamos anotando qué hemos hecho. En el tercero: santificarás la fiesta. Puedo hacer un examen de conciencia haciéndome estas preguntas. ¿He faltado a misa los domingos o días de preceptos sin causa grave? ¿He llegado tarde o me he distraído voluntariamente durante la misa? ¿He recibido la comunión sin estar en gracia? En el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Sería: ¿he sido desobediente, irrespetuoso, grosero con mis padres u otras autoridades? ¿He dado mal ejemplo a mis hijos o hermanos? ¿He descuidado a mis padres en su vejez o sus necesidades? Pueden haber otras reflexiones, eso es para que tengas solamente una idea. Tú puedes hacerte otras reflexiones sobre eso. Y por eso el examen de conciencia debemos detenernos y coger un rato tranquilo, sin que nadie nos interrumpa, y coger los 10 mandamientos y comenzar a hacernos estas preguntas. Este video te puede ayudar y tú vas pausando donde te conviene para que puedas repetir y escuchar bien cómo es este examen de conciencia. En el quinto mandamiento: no matarás. Te puedes preguntar: ¿he tenido odio, rencor, deseos de venganza o violencia contra alguien? ¿He abortado, cooperado en un aborto o aprobado el aborto? ¿He maltratado a otros físico o verbalmente? ¿He dañado mi salud con drogas, alcohol, exceso de comida o descuido? En el sexto mandamiento: no cometerás actos impuros. Entonces podríamos preguntarnos: ¿he tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿He cometido adulterio?
He practicado la masturbación o he visto pornografía, he leído material sexualmente impuro, cosas como esas que sabemos conscientemente que a Dios no le agradan. He vivido en unión libre sin estar casado por la iglesia. Hay muchas gentes que están en unión libre y reciben la Santa Eucaristía y no saben que se están tragando su propia condenación, como dice San Pablo. Muchas personas lo he escuchado yo con eso y le corrijo. Y sobre todo en países desarrollados que más se usa eso. He usado anticonceptivos contra la enseñanza de la iglesia. En el mandamiento número 7, no robarás, te puedes preguntar, ¿he robado, deseado lo ajeno? Acuérdense que pecamos de pensamiento, de palabra y omisión. Entonces, solamente con el pensamiento de desear lo ajeno, ya estamos pecando y hay que confesarlo. He defraudado, engañado o hecho trampas en el trabajo o los estudios. ¿Cuántas veces usamos el material gastable de una empresa donde trabajamos o los que trabajan a nivel de oficina, escondidos, sacan copias y cosas así? O cogen un lapicero y se lo llevan para su casa. O le presentan trabajo a los maestros que no lo han hecho ellos. He devuelto lo que tomé injustamente. O sea, lo devolví, eso lo devolví, se lo pagué a la empresa o a alguien que le tomé algo y después me arrepentí, se lo devolví, a veces no. En el número 8 dice, no dirás falso testimonio ni mentira. Este lo dice claramente, no dirás falso testimonio ni mentira. Entonces aquí nos preguntamos, ¿he mentido gravemente? ¿He hablado mal de otros? Calumnia, difamación, chismes. ¿He roto secretos o confidencias? En muchas veces hay mentiras que les llamamos mentiras piadosas. Ay, eso para ayudar a fulano. Es una mentira como quiera, es un pecado. No mentirás, no dirás falsos testimonios. Cuidado con decir lo que otro dice. Y usted darle prioridad o darle fuerza a ese comentario sin usted tener una evidencia de que eso es real. Entonces tenemos que tener mucho cuidado el usar las mentiras o calumniar, difamar, porque el mismo Jesús dice que se nos va a sumar a nosotros ese pecado y se le limpia a aquel que lo cometió. Entonces, ¿cuántos vamos a sumar? ¿Cuántos pecados? Las murmuraciones, que nos encanta murmurar. En el mandamiento número 9 dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Aquí yo me pregunto, ¿he tenido pensamientos impuros voluntariamente? ¿He deseado sexualmente a personas fuera del matrimonio? Inclusive, hasta un artista, un personaje que usted vea por la pantalla, en las redes sociales, usted es casado y le gusta esa persona y usted le da a seguir porque ese tipo se ve bien, o esa mujer se ve bien, tiene un cuerpazo y me gustaría estar con ella y comienza a hacer malos pensamientos, pues ahí ya hay un pensamiento de actos impuros. Debe confesarse. Y el número 10 dice, no codiciará los bienes ajenos. O sea, yo no puedo envidiar lo ajeno. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿He envidiado lo que otros tienen? Vamos a preguntarnos eso. ¿Cuántas veces vemos que otros tienen un carro mejor que el de nosotros, que viste mejor que nosotros, que tiene una mejor casa? A veces inclusive hay personas que tienen un espíritu de envidia tan fuerte que aunque la otra casa sea más pobre que la suya, como quiera envidian cosas que tiene esa pobre mujer o ese pobre hombre. Oiga bien, de tan fuerte que son las envidias muchas veces, y por eso el Señor castiga eso. ¿He deseado injustamente bienes o éxito de la vida de los demás? Eso es muy frecuente. Eso es muy frecuente, que porque una persona es fructífera, le va bien, se ha hecho famosa o goza del respeto de los demás, entonces le tienen ese deseo de que se muera, de que pierda todo. Entonces le quieren quitar esa gracia a esa persona. Entonces vamos a pensar a quiénes yo le he deseado el mal. ¿Quién me cae mal porque le va mejor que a mí?
Pensamos quizás, yo que estudié tanto y no me ha ido bien, y el otro que ni siquiera ha estudiado, mira cómo le va, qué próspero es. No debemos hacer esas comparaciones. Nosotros estamos en esta tierra, cada uno con una misión diferente. Entonces, cuando yo reconozco el propósito de mi vida, a qué yo vine a esta tierra, yo no tengo que desearlo de nadie. Los cantantes vinieron a ser cantantes. Bueno, si usted es maestro, bueno, pues usted vino a la tierra a ser maestro. Aunque gane menos, pero a eso usted vino y hágalo con dignidad. Un trabajo que sea digno para Dios y para el mundo. Entonces, para concluir tu examen de conciencia, debes preguntarte primero o al final, ¿estoy verdaderamente arrepentido de esos pecados? Porque si usted no está arrepentido verdaderamente de esos pecados, no lo confiese hasta que se arrepienta de verdad, que le dé vergüenza haber pecado. ¿Tengo el propósito firme de no volver a pecar? Esa es otra pregunta. Yo voy y lo confieso, puedo recibir la Eucaristía y al otro día vuelvo a pecar otra vez, a hacer lo mismo. No. ¿Estoy dispuesto a evitar las acciones de pecado? O sea, cuando me venga la tentación, estoy dispuesto a evadir. Esto es muy serio, señores, realmente. Muy serio. Es recibir la Eucaristía en pecado mortal. Ya te he dicho cómo hacer ese examen de conciencia. Ahora te voy a dar una guía para confesarte bien. Y presta mucha atención. Antes de ir a la confesión y haber hecho ese examen de conciencia, recuerda que debes hacerlo con el compromiso de no volver a pecar. Y el segundo compromiso que debes hacer, o la próxima pregunta es, si estás dispuesto a evitar las tentaciones. Cuando te digan alguien, vamos a tal lugar, fulana te está llamando, te anda buscando, o una llamada que sea asunto de infidelidad o de robo, cosas así, entonces tengo que tener la fuerza para evitarla. Aún me pase por la mente de que sí, de que quiero hacerlo, ya estás pecando. Entonces, si te pasa eso, debes pedir perdón de nuevo. En esta guía que te quiero presentar, quiero que tomes en cuenta claramente cada punto. Después que yo me hago esas 3 preguntas, que si estoy verdaderamente arrepentido, que tengo el propósito de no pecar y que estoy dispuesto a evitar esas ocasiones de tentaciones, pues entonces, antes de irme ya a confesar, que ya tengo el plan, tengo el día, tengo la hora para irme donde el sacerdote, primero reza al Espíritu Santo para que te ayude a ver con claridad esos pecados que tú vas a confesar, que no se te olviden. Si es posible, anótalo. El segundo punto es hacer un examen de conciencia, como ya lo hicimos. El tercer punto es, ten un verdadero dolor de los pecados. No solo siento miedo al castigo, sino tristeza por haber ofendido a Dios. La verdadera confesión, cuando hemos pecado gravemente y estamos arrepentidos, hasta las lágrimas se nos salen. Porque ir delante de Jesús, no es delante del sacerdote, a confesar que he mentido, que he maltratado a una persona, que he robado, que he visto pornografía. Estoy haciendo sufrir a Jesús, le he sacado lágrimas a Jesús. Y eso debe darme a mí vergüenza. Entonces tengo que tener ese examen de conciencia bien claro, que he pecado contra Jesús y que eso me está haciendo daño a mi alma, que mi alma está podrida, está sucia, hasta que me confiese. Entonces debes tener ese dolor de tus pecados. Propón no volver a pecar. Esa es la última. Tienes que proponerte eso, no volver a pecar y evitar las ocasiones de pecado. La Santa Iglesia Madre Católica nos dice que debemos, disculpen que entró una llamada. Ustedes saben que las cosas de las redes sociales son así, o las cosas en vivo. Ay, volver a grabarlo todo es un poquito incómodo.
Ahora te voy a dar una guía durante la confesión. Si no te has confesado nunca, o si tiene mucho que no te confiesa, o aunque no tenga mucho tiempo. El asunto es que lleva un proceso, vamos a decir. Cuando entras al confesionario y saludas, debes decir Ave María Purísima. El sacerdote responderá sin pecado concebida. Entonces le vas a decir al sacerdote, Padre, me acuso de que hace tantas semanas o meses o años que no me confieso. Eso es lo primero. Voy a decir el tiempo que tengo que no me confieso, porque te lo van a preguntar. ¿Qué tiempo hace que no se confiesa? Entonces te le puedes adelantar. Te acusa de haber pecado y por el tiempo que has durado sin confesarte. La Santa Madre Iglesia nos manda a confesarnos cada vez que nosotros entendamos que hemos pecado. Porque si vamos a la Eucaristía diariamente, entonces tenemos que saber que debemos estar libres de pecados mortales. Y por eso la confesión debe ser concienzuda, como lo hemos hablado aquí, y frecuente. Entonces le dices, después que le digas esto, esos son mis pecados, entonces comienza a contarles. Si lo tienes anotados, no importa, lo puedes llevar anotados para que no se te vayan a olvidar, porque el enemigo malo puede hacer que se te olviden algunos, para que vuelva a comulgar en pecado mortal. Luego entonces confiesa tus pecados con sinceridad, con claridad y sin justificarte. A veces comenzamos a contar la historia de lo que nos pasó. Es brevemente. Padre, yo pequé porque mentí a tal fulano por tal cosa. Ya. Pero a veces comienzan a decir, no, porque fue fulano que me obligó. No, nadie obliga a uno a pecar. Nadie. Aún te ponga una pistola en el pecho, nadie te está obligando. Usted puede decir en ese momento, no, prefiero la muerte antes que ofender a Jesús. Él dio la vida por nosotros. Entonces Él se merece que nosotros demos la vida por Él. Si tu fe es inquebrantable, ahora si tu fe es quebrantable, va a hacerle caso al humano, no a lo que Dios te manda hacer. Entonces, confiesa esos pecados con sinceridad, con claridad. Di los pecados más graves primero. ¿Cuántas veces lo cometiste? Si puedes. Vamos a suponer que has tenido relaciones con una pareja fuera de tu matrimonio por 1 año, 2 años, 3 meses, una sola vez, 2 veces, la cantidad que sea. Y evita darle detalles innecesarios. El padre no le interesa esos detalles. ¿Dónde fue? ¿Cómo te sentiste? Si te obligaron, si no te obligaron. Simplemente usted está entendiendo que es un pecado y lo está confesando. Una vez hayas confesado tus pecados, entonces escucha al sacerdote. Escucha esos consejos que él te va a dar y la penitencia que te asigna. Esos consejos, recuerda, el Espíritu Santo le ha puesto palabra al sacerdote para que te dé ese consejo preciso de lo que vas a hacer de ahí en adelante. Y te va a poner esa penitencia. Entonces, esa penitencia debes cumplirla lo antes posible. Desde que el Padre te da esos consejos y te pone esa penitencia que te asigna, entonces automáticamente, rapidito, vas a hacer el acto de contrición y que el sacerdote la escuche, esa oración. Si no te la sabes, llévala impresa o escrita, es cortita, pero debes hacerlo. El acto de contrición dice, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados, porque te he ofendido a ti que eres tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y evitar las ocasiones del pecado. Confío en que por tu infinita gracia me perdonarás. Amén. Es cortita, pero si tú la analizas, está muy bonita y muy completa. Automáticamente tú haces esa oración, entonces recibes la absolución con fe y agradecimiento. ¿Qué vas a hacer? Cumplir la penitencia lo antes posible, dar las gracias a Dios por su misericordia y esforzarte en vivir en gracia. También puedes agradecer al sacerdote por su tiempo que te dedicó. Entonces, vamos a ver cómo sería
un modelo de confesión para que la redactes. Te voy a ayudar ahora a que la redactes, porque todavía quizá tiene dudas de cómo redactarla. Después que ya hiciste ese listado de los pecados, entonces cuando esté delante del Padre, verdaderamente arrepentido por todos esos pecados, le vas a decir: Padre, me acuso de que hace 3 meses, por ejemplo, que no me confieso. He faltado a misa varios domingos sin causa grave. He tenido pensamientos y deseos impuros. Puedes decirle, por ejemplo, si es tu caso, eso no tiene que ser así, sino te estoy dando una idea. He caído en la masturbación, he visto pornografía, he mentido y he hablado mal de otras personas. He tenido odio en mi corazón y no he perdonado a alguien que me ofendió. Me arrepiento sinceramente de todo esto, de todos los pecados de mi vida. Pido perdón a Dios y la gracia para no volver a caer. También, en mi caso personal, yo le digo, yo quiero que el Señor me perdone por todos los pecados, los que recuerdo y los que no recuerdo. Porque hay pecados que lo cometemos y no nos recordamos en el momento. Y yo aprovecho ahora, cuando yo me recuerdo, que el Señor permite que yo me recuerde, lo anoto para la próxima confesión, aún así decirlo. Entonces, la comunión no es un derecho automático, es un regalo sagrado. Solo puede recibirse en estado de gracia. Entonces, no tengas miedo. Dios es misericordioso y siempre nos espera en el confesionario con sus brazos abiertos. Si hace tiempo que no te confiesa, hoy es un buen día para empezar a hacer ese acto de conciencia, para que vayas a confesarte. Recuerda que nadie que se acerque con humildad y arrepentimiento será rechazado por Cristo. Si te gustó este video, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para más contenido católico que ofrezco cada día, para que te fortalezca más tu fe, pero así ayuda a otros también a que aprendan cómo confesarse. Que Dios te bendiga y la Virgen María te acompañe siempre. Nos vemos en la Eucaristía.